Bueno, César, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, este es un tema bastante interesante, bastante apasionante y que creo que pues tiene mucha relevancia hoy en día con varios de los aspectos que tienen que ver con la nutrición, que tienen que ver con la salud y con muchos temas también que tienen que estar relacionados con el medio ambiente, con la sostenibilidad y cómo nosotros dimensionamos una industria avícola y cómo cambiamos ese paradigma para conseguir una industria avícola diferente. Voy entonces aquí a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla completa y voy aquí también a apagar un momento la cámara. Mm, ¿Me confirman ahí si ven mi pantalla completa? Sí, señor. Listo. Entonces, la conferencia de hoy está relacionada con la reducción de proteína en la dieta de las aves, ventajas y desventajas, y está frente a lo que hoy nos encontramos de todo lo que tiene que ver con nosotros, pensar de la mejor manera en cómo administrar los recursos y cómo nosotros hacemos parte de un sistema de producción de proteína animal que no solamente tiene que ver con con la producción de pollo, sino cómo nosotros enaltecemos esa producción de pollo y entregamos a la sociedad un producto más inocuo, pero además más respetuoso con el medio ambiente y por ende todo lo que está relacionado con la conciencia de que nosotros hacemos parte de un sistema y que realmente este sistema pues debe ser utilizado de la mejor manera y de la forma más eficiente. Bueno, esta conferencia nació de unas conversaciones que tuvimos con varios líderes de la industria y del tema. Específicamente, quiero agradecer, pues ustedes se sorprenderán y bueno, ¿y por qué empezamos una conferencia con los agradecimientos? Porque sí, esta conferencia tiene mucho que ver con estas personas que están mencionadas acá. Primero, los estudiantes del curso de nutrición de monogástricos de la maestría y el doctorado en ciencias animales de la Universidad de Antioquia. Mediante el curso que normalmente dicto una vez al año en esta universidad, empezamos a hacernos preguntas de, bueno, ¿cómo hacemos este curso un poco más aplicado? ¿Cómo nosotros podemos entrar a conectar estos estudiantes con personas que están generando conocimiento de punta en la nutrición de monogástricos? Y esto entonces pues nos llevó a poder conversar con expertos en el tema, como la profesora Roselina Ángel, profesora de Maryland, como el doctor Peter Crystal de la Universidad de Sydney en Australia y autor de este libro tan importante que es el Broiler Nutrition, que pronto o ya está en el mercado en la edición del 2021 y donde se establecen y se dan las bases de lo que es la reducción de proteína en la dieta, qué debe considerar y cómo se debe manejar. Entonces, agradezco a ellos por todo el material brindado, por las explicaciones y los debates que tuvimos, que realmente los disfrutamos bastante. Y esto, pues, fue supremamente fundamental para poder preparar esta conferencia. El doctor Peter Crystal hizo su doctorado estudiando cuáles eran los efectos de la reducción de proteína, qué la afectaban, qué no la afectaban y cuáles eran los pro y los contra en su momento. Dentro de la agenda, entonces, vamos a tocar cinco aspectos fundamentales. Primero, vamos a hablar sobre la sostenibilidad, un aspecto muy clave a considerar en la reducción de la proteína dietaria en las aves. ¿Por qué disminuir el contenido de proteína en la dieta? Es otra de las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer y por qué escogimos este tema también dentro de lo que la cobertura y lo que significa ese disminuir
incluir ese importante nutriente en las dietas actuales. ¿Por qué no somos exitosos en estos programas? Es otra de las preguntas que hacemos. Muchos de los intentos que se han realizado en este sentido tienen que ver con que no es tan sencillo bajar esta proteína, no es tan fácil como tomar el programa de formulación, llámese Bril, llámese Alex, y decir voy a bajar mi porcentaje de proteína a la dieta de 20.5 a 19.5, sino que hay que considerar otros aspectos y qué hay de lo publicado hasta la fecha, qué se sabe, cuál es el conocimiento de punta, cómo nosotros nos estamos nutriendo de todo ese conocimiento y unas conclusiones, mensajes para llevar para la casa que podemos tener de forma práctica para poder llevar a cabo este conocimiento y poderlo involucrar directamente en nuestros esquemas nutricionales en los distintos escenarios que está cada uno. Perfecto. Gracias. Bueno, entonces, entonces estamos hablando de la sostenibilidad. La sostenibilidad es un punto supremamente importante, es un punto muy crítico para este tema, porque no olvidemos que lo que nosotros estamos en este momento entendiendo es que somos parte de un sistema bastante complejo y eso pues ha sido bastante estudiado por algunos ecólogos donde se habla de la distribución de la biomasa y cómo esta distribución de la biomasa determina la estructura y la dinámica de la biosfera. No olvidemos que la biosfera es una capa constituida por agua, tierra, y es una masa delgada de aire en la cual se desarrollan los seres vivos y donde no solamente estamos hablando de la tierra, sino también de las superficies acuáticas y todo ese mundo que existe en los océanos. Y esto pues depende también de un sistema energético que está controlado también por la energía del sol y la circulación de calor y cómo todos estos elementos entonces terminan considerándose fundamentales y terminan siendo indispensables para este sistema. Entonces, en la distribución de la biomasa, pues nosotros tenemos aquí un artículo bastante interesante del 2018 que se publica en la revista PNAS y donde se muestra cómo la distribución de la biomasa tiene una participación bastante grande, bastante importante por medio de las plantas y esa distribución de esa biomasa por medio de las plantas, pues es un aspecto también crucial porque tiene que ver mucho con nosotros de dónde estamos tomando la principal fuente de proteína en las dietas y cómo esa biomasa se traslada hacia la producción específicamente de proteína animal. Pues podemos decir que aproximadamente 550 gigatoneladas de carbono de biomasa está distribuida en los distintos reinos. Entonces vemos cómo esta distribución principalmente está explicada por las plantas, como mencionaba previamente, y lo que tiene que ver con nosotros, con respecto a los animales, 2 gigatoneladas de carbono, pues están distribuidas principalmente en unas pues muy importantes como los peces y en otras que están relacionadas con nosotros como los animales de producción y los humanos que estaríamos contando con una parte de bastante significativa. Con esto también quiero mencionar que estos estudios de biomasa nos permiten cuantificar las especies, los grupos taxonómicos y específicamente cómo esos grupos taxonómicos y esas especies estamos haciendo un uso de esos recursos y hasta dónde nosotros podemos poder considerar utilizar uno u otro recurso. Entonces, esto pues, nos permite también evaluar de forma holística unos patrones con las categorías taxonómicas y los movimientos y ubicaciones geográficas y los modos tróficos, ¿no? Cómo se mueve esa cadena alimentaria, cómo se está moviendo toda la biomasa que nosotros estamos dándole a los animales y la están transformando en proteína animal.
Y pues el sistema escogido principalmente son el carbono, porque ese carbono no tiene la interferencia del contenido de agua de la biomasa, y se dice aproximadamente que una gigatonelada corresponde más o menos a un 10 a la 15 gramos de carbono, ¿no? Entonces, por eso es que la estudiamos en gigatoneladas de carbono, y específicamente las plantas estarían teniendo la mayor biomasa, pero nosotros también estamos en un punto muy importante porque estamos produciendo proteína para los seres humanos y además de esto para la ganadería. Esto que nos obliga a nosotros a pensar desde el punto de vista avícola, las reflexiones que nosotros tenemos para el sector avícola. Entonces, primero es entender que la biomasa avícola está alrededor de unas 0.005 gigatoneladas de carbono. Es una población 3 veces más que las aves salvajes totales, y si nosotros consideramos en esa biomasa, cuando sumamos humanos más la producción animal, superamos a a todos los vertebrados excepto los peces. Entonces, si nosotros sumamos todo lo que se genera para producción animal más lo que se genera para los seres humanos, entonces estamos hablando de una cantidad considerable desde el punto de vista de el uso de los recursos y desde el punto de vista de la biomasa terrestre. ¿Por qué entonces esto termina siendo importante? Porque nosotros evaluamos un punto que se llama sostenibilidad, y para esto debemos considerar de forma racional cuál es el impacto de la humanidad sobre la biomasa de los vertebrados. Y esto pues está muy relacionado como qué tan eficiente hacemos el uso de los recursos, qué tan eficientes son nuestras dietas, cómo estamos haciendo de la mejor manera, de la forma más óptima, la conversión, ya sea en unidades de animal vivo o en carne, en los distintos sistemas productivos. Y pues la pregunta grande que surge es cómo el sector avícola afecta esta biomasa. Entonces, esto pues nos permite a nosotros medir y establecer a través de la reducción de las proteínas, de la proteína dietaria en la dieta, cómo se está afectando esta biomasa y cómo nosotros podemos ayudar también al medio ambiente. Y esto, pues ya para, digamos, tener un punto de vista sobre la reflexión que nosotros debemos hacer, pues traigo una frase tomada literalmente donde se habla que nosotros probablemente pues estamos haciendo muchos subproductos de pollo, estamos trabajando mucho sobre todo lo que tiene que ver con los peces, con la pesca, pero nosotros tenemos que también considerar, y bueno, y también en la producción de cerdo, las distintas especies animales, pero tenemos que entender que nosotros, pues a lo mejor no es tan buena idea tener que doblar la producción animal en el planeta y llegar a 60 billones de animales, que es como muchas veces se ha pensado, de acuerdo pues con este blog que es bastante interesante y presenta unas cifras bien refinadas y ajustadas de lo que es el panorama mundial y de la población animal. Y lo que más quería yo con esta conferencia es que nosotros hagamos una reflexión sobre cómo estamos produciendo nuestra proteína en los diversos sistemas, porque no solamente es llegar a un concepto de rentabilidad, sino también tener el concepto de sostenibilidad. Pero bueno, nos hacemos la pregunta, ¿y qué es sostenibilidad? ¿Por qué debemos considerar en la formulación, en la nutrición animal, los conceptos de sostenibilidad? Pues primero, recordemos que sostenibilidad es lograr satisfacer las necesidades del hoy sin comprometer los recursos del mañana. ¿Qué estamos buscando con la reducción de proteína en la dieta? Pues no tener que gastarnos los recursos del mañana, un aspecto supremamente importante de la sostenibilidad. Y no olvidemos que la sostenibilidad está sostenida en tres pilares fundamentales. Uno es el ambiente, dos es la economía y tres es la sociedad. Cuando nosotros tenemos dietas que son amigables con el medio ambiente, pero que además son rentables,
y además nos solucionan problemas de la sociedad como problemas de hambre, como de problemas de desnutrición o malnutrición, pues estamos siendo consecuentes con todos los puntos claves de la sostenibilidad. Quería dedicar estos primeros 10 minutos de la conferencia para dejar muy claro que la reducción de proteína en la dieta no solamente es un aspecto relacionado con lo técnico, con lo nutricional y con la salud de los animales, sino también relacionado con nuestra conciencia ambiental y con lo que significa poder usar estos recursos en el tiempo. ¿Qué entonces nosotros deberíamos considerar como aspectos críticos para disminuir la proteína cruda en la dieta? Esto simplemente como un abrebocas de lo que nosotros deberíamos tener en cuenta para luego ya entrar a desglosar cada uno de los temas y mirar por qué esto termina siendo importante. Pues primero es un tema de seguridad alimentaria. Sabemos que la seguridad alimentaria es un aspecto cada vez más crítico. Nosotros todos los días tenemos que pensar en que trabajamos en un punto de la cadena donde cada vez más tenemos que alimentar más personas y ya vamos a ver algunas cifras sobre esto. Segundo, la soya dependencia. Terminamos muy dependientes todavía de lo que es la soya, las distintas formas de la soya, de la torta de soya, del frijol soya, y esto pues sabemos que viene también de unos cultivos y que estos cultivos demandan un espacio y la productividad de la soya pues ha sido también incrementada de manera dramática y por eso pues si nosotros logramos bajar algunos puntos pues también vamos a usar de forma más estratégica esta soya. La disminución de la proteína cruda compromete el desempeño y eso es algo que se ve inmediatamente, que las dietas, cuando se intenta hacer alguna reducción, comprometemos el desempeño, las ganancias de peso se disminuyen, la conversión alimenticia se incrementa y los consumos de alimento también se incrementan. Otro punto fundamental es que si nosotros estamos hablando de integraciones, pues no solamente viene el problema de la afectación del desempeño, sino que se incrementa la deposición de grasa. Y esta deposición de grasa, pues es un problema bastante crítico para los que están ya en un mercado de ofrecer proteína animal más que vender animales vivos. Y también nos enfrentamos a fuentes de nitrógeno insuficiente porque terminamos no ofreciendo aminoácidos no esenciales que son también fundamentales para el desarrollo de los animales. Ya vamos a hablar un poco más de esto. También el desbalance de aminoácidos y de los requerimientos es algo que es un paradigma que hay que trabajar más porque estos requerimientos pues terminan siendo muy diferentes en dietas bajas en proteína a cuando hablamos de dietas normales con respecto a los requerimientos. Lo que se ha dicho hasta el momento es que también esto se afecta mucho por el balance dietario electrolítico que tiene que ver con el potencial acidogénico o el potencial de modificar esa suma de iones, de aniones o de cationes y que lo que van a hacer es funcionar de forma macro en el control ácido básico de todas las reacciones del cuerpo. Entonces, pues para esto no olvidemos que utilizamos el sodio, el potasio y el cloro principalmente como elementos importantes de la relación y que ya también lo vamos a explicar más adelante. Y otro aspecto también fundamental es la relación almidón-proteína, porque muchas veces consideramos que la reducción de la proteína en la dieta es única y es el único factor a considerar, pero no olvidemos que cuando estamos bajando la dieta, estamos alterando la relación almidón-proteína, cuando estamos bajando la proteína de la dieta, estamos alterando la relación que tiene con el almidón y pues estas reacciones de acreción de proteína pues son dependientes también de la energía y la principal fuente de energía que tenemos en las dietas pues es el almidón.
Pasando ya al segundo punto y habiendo hecho este abrebocas de todo lo que es la sostenibilidad y cuáles son los puntos críticos que nosotros debemos tener en mente para considerar disminuir el contenido de proteína en la dieta, pues hablemos de por qué es importante disminuir ese contenido y por qué gran parte de los investigadores en el mundo están concentrados en lograr de la forma más precisa entregar soluciones de disminución de la proteína en la dieta. Primero, no olvidemos que en este momento hay 23 billones de aves paradas en el planeta, las cuales están consumiendo alimento y están consumiendo proteína, y todo lo que nosotros hagamos por este tema pues va a tener un impacto va a tener un impacto muy grande, muy significativo, porque es una cantidad considerable. Si nosotros vemos aquí en este informe donde se evidencia que desde 1950 hasta el 2020-2021 las millones de toneladas de producción de aves, cómo se ha incrementado dramáticamente, y la proyección para el año 2050 continúa al alza, queriendo esto decir que la producción de pollo viene creciendo muy fuertemente, y el pronóstico nos dice que va a seguir y continúa esta tendencia al alza. Entonces nosotros podemos decir que la producción de pollo, de carne de pollo global, viene en un auge bastante importante desde el año 1950, y de acuerdo con lo real y con los datos proyectados hasta el año 2050, y más o menos pues podemos contar que alrededor de unos 66 billones de aves son procesadas por año. Esto es un dato del 2016, y pues si llevamos esto a una cifra como más real, en este momento podemos estar diciendo que se consumen 2.100 pollos cada segundo. Eso pues es una cifra impresionante, y pues nos pone a reflexionar mucho cómo estamos manejando la estructura de las dietas, cómo estamos repensando la industria y cómo se está cambiando la forma de enfrentar estos desafíos que hoy en día tenemos. Se dice que se procesaron 110 millones de toneladas de pollo en el año 2019, que es otra cifra bastante importante, y se prevé que para un año no muy lejano esta cifra se va a duplicar. Entonces estamos hablando que en el año 2025 tendríamos aproximadamente 200 millones de toneladas, los cuales si lo comparamos con simplemente 6 años atrás, pues estaríamos hablando de una casi duplicación de las millones de toneladas de pollo procesadas. Entonces, es importante disminuir el contenido de proteína en la dieta, totalmente. ¿Por qué? Porque estamos en una industria que se mueve bastante, que tiene una cantidad de animales muy considerable, y que cualquier estrategia para ser más eficientes en la producción de proteína animal, pues es un concepto no despreciable. ¿Por qué disminuir entonces también la proteína en la dieta? Porque estamos enfrentados a un tema de seguridad alimentaria. La población ha venido creciendo de forma constante, y si nosotros miramos para el año 2000 y para el año 2050 y para el año 2100, pues las proyecciones son exponenciales, y estaríamos hablando de una población de 7.8 billones de personas en el año 2020, y se cree que para el año 2050 estaríamos llegando a los 10 billones de personas, y para el año 2100 pues estaríamos siendo 15.6 billones de personas. Entonces, nada más entre 2020 y 2100 estaríamos hablando de la duplicación de la humanidad. Esto es un tema que también nos concierne y nos deja alerta sobre lo que nosotros tenemos que hacer desde el punto de vista de eficiencia en los recursos. Y esto pues también nos obliga a pensar en que nosotros vamos a necesitar 60% más de
de producción de proteínas de origen animal. Vamos a necesitar más pollo, más carne, más huevos, más leche y vamos a tener que alimentar con los mismos recursos muchas más personas. Hay una cifra bastante interesante que los recursos realmente que nosotros generamos en un año eh, tomarían 1.5 años en regenerarse en la tierra. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Estrechar esa tasa de cuánta comida producimos al año versus cuánto tiempo necesitaría la tierra para regenerarse. Y esto, pues, no lo decimos nosotros del sector de la producción animal, sino que lo dicen entidades, ONGs ambientales, que nos hacen un llamado a pensar mucho más en la eficiencia de estos recursos. Bueno, pero ya yendo como más al punto y ya desde lo técnico, ¿qué debemos nosotros considerar y por qué, cuáles son los cuatro pilares en los que nosotros consideramos que afecta el contenido de proteína en la dieta? Más, menos, mucho, poco. ¿Cuáles son esos cuatro aspectos que nosotros tenemos que considerar? El primero es lo nutricional. Cuando nosotros disminuimos ese contenido de proteína, pues lo primero que vamos a hacer es que desde el punto de vista nutricional vamos a disminuir el exceso de proteína que está llegando al intestino grueso y empieza a generarse, a hacer una fermentación en ese intestino grueso que va a terminar afectando, que termina siendo un problema nutricional, pero que también afecta la salud y el bienestar. Sabemos que ese exceso de proteína va a ser perjudicial y va a generar un problema de sobrecrecimiento de bacterias no deseadas y ese sobrecrecimiento que algunas veces lo pudiéramos llamar disbiosis, terminaría afectando el animal y terminaría generando problemas de otro tipo como enteritis necrótica por el Clostridium perfringens, porque esos excesos de proteína terminan generando una fermentación no muy buena para el animal y esto pues aumenta el crecimiento de la población de algunas bacterias anaeróbicas gram positivas como Clostridium. También afecta la ganancia de peso y la conversión de alimento. Es uno de los aspectos importantes a considerar. Y también tenemos que hablar de una precisión nutricional cuando bajamos el contenido de esta proteína porque podemos ser mucho más exactos en los requerimientos versus la edad. Por términos prácticos, en muchas ocasiones no podemos cruzar muy bien los requerimientos nutricionales con la edad de los animales y el disminuir este contenido de proteína en la dieta pues nos permite afinar mucho más este tipo de situaciones. La disponibilidad también de aminoácidos sintéticos es otro de los aspectos porque sabemos que la disminución de proteína directamente afecta la cantidad de soya que estamos utilizando en la dieta y esto pues también va a ser un aspecto fundamental porque vamos a requerir de aminoácidos sintéticos disponibles para poder ser mucho más afinado y tener una precisión desde el punto de vista nutricional en cada uno de los aminoácidos que consideremos. Económicas, desde la disminución de costos es un punto importante y también la disminución del consumo de agua. Cuando estamos bajando el porcentaje de proteína en la dieta, también se disminuye el consumo de agua, que es algo que vamos a ver más adelante. Y esto pues termina siendo también un aspecto ambiental fundamental porque sabemos pues que en unos años pues el hoy petróleo será el agua en lo que hoy, para hoy es el petróleo, pues más adelante será el agua y muchos dicen pues que las causas de las guerras mundiales próximamente pues van a ser por agua, por ponerlo en un panorama bastante crudo. Las partes ambientales, entonces se disminuye el contenido de amoníaco, se disminuye la excreción de nitrógeno, un punto fundamental. Sabemos que el nitrógeno que se volatiliza al ambiente es la principal, es uno de es el gas que tiene más efecto invernadero, inclusive mucho más allá del metano, 180 veces más que el metano, y incrementa
también disminuye la importación de proteína, lo que genera una autonomía también en los recursos proteicos disponibles. Dentro de la salud y la del bienestar, incrementa la inmunidad, disminuye las lesiones plantares y mejora también la calidad de la cama. La cama es mucho más seca y genera unos mejores resultados en términos del ambiente del galpón. Entonces, si nosotros miramos este esquema que ha sido construido pues, con varias revisiones de literatura, si nosotros miramos por qué las proteínas bajas, en las dietas bajas en proteína, pues lo primero que va a hacer es que van a disminuir la inclusión de la torta de soya. Esto pues va a significar una disminución en el potasio, por ende una disminución en el consumo de agua. También va a disminuir el exceso de aminoácidos, va a haber menos síntesis de ácido úrico y excreción. Esto va a tener un efecto también en la reducción en el consumo de agua. Se va a disminuir la proteína no digerida, se va a disminuir los conteos bacterianos, de bacterias potencialmente patógenas como Clostridium perfringens. Y todo esto pues va a disminuir la humedad de la cama y va a disminuir la incidencia también de lesiones plantares y de lo que serían pododermatitis también. Vamos a tener aves más sanas y disminuir la incidencia de patologías tan importantes como la enteritis necrótica. Sin mencionar que aquí hay un aspecto de bienestar animal, porque sabemos que uno de los indicadores del bienestar animal es el número de lesiones en las patas de los animales, en el cojinete plantar, que está establecido dentro de los códigos de bienestar animal. Entonces, disminución en el contenido de proteína en la dieta, pues también está relacionado con cuánta cantidad de soya hoy en día se utiliza y pues aquí hay una imagen en millones de toneladas por hectárea de producción y utilización con respecto a lo que estamos viviendo hoy en día, donde los precios de la soya están bastante altos y se dice que se ha incrementado en un 21% la producción sobre los últimos 18 años. Entonces, pues esto nos obliga pues a repensar toda esta situación y a entender que el contenido de proteína en la dieta, pues de una u otra manera hay que tratar de reducirlo. En esto, pues les mencionaba que el cambio que se genera cuando se reducen las dietas, pues es un artículo del 2020, donde se muestra el promedio de consumo de agua y la relación consumo de agua versus consumo de alimento. Nosotros podemos ver aquí que en este eje que el contenido de proteína dietaria analizada en gramos por kilogramo, a medida que tenemos más alto contenido de proteína dietaria, los consumos de agua son más altos. Cuando se baja el consumo de proteína dietaria, los consumos de agua se disminuyen y no se disminuyen solo de forma absoluta, sino que también se disminuye la relación con el consumo de alimento. Entonces, dietas bajas en proteína, hablando de casos extremos, pasar de 21.7% a 16.9%, pues nos va a disminuir el consumo de agua entre 750 a 800 gramos por ave a valores de 500 inclusive gramos por ave y esta tasa de consumo de agua versus consumo de alimento, pues estamos bajándola inclusive de 2.2 a 1.8. Entonces, pues son valores también a considerar muy importantes y dentro de esto, pues valores que están bien sustentados por unos R cuadrados altos, donde pues el consumo de proteína dietaria me va a poder estimar la cantidad de agua que el ave va a tomar. También en el volumen de la producción fecal versus los niveles de proteína cruda en la dieta, vemos cómo a medida que las dietas son más bajas en proteína, este contenido, esta producción fecal es mucho más baja y entre las dietas son más altas, la producción fecal, entre las proteínas crudas en la dieta es más alta, esta producción fecal pues se incrementa de manera exponencial. Entonces es también tener en cuenta qué pasa con esas situaciones y cómo tanto el consumo de agua como la producción fecal se manejan de forma dramática. Aquí en este trabajo publicado por Van Hahn en 2019, esto fue un trabajo
donde se evaluó la influencia en la disminución de la proteína de 1 a 3 unidades porcentuales de la proteína cruda en dietas de engorde que denominemos dietas de engorde, las que van en su caso de 11 a 28 días y de finalización de 28 a 35. Lo que se hizo aquí pues fue evaluar el desempeño en las distintas etapas y en toda la etapa de 0 a 35. Entonces aquí lo que quiero mostrar en esta tabla es que hubo pues unos, digamos, hallazgos importantes. Aquí tenemos la dieta control. Esta dieta control tenía en la fase de engorde 20,8% de proteína, esta 19,8, esta 18,8 y esta 17,8. Y vemos cómo hubo unos efectos bastante importantes en la unidad de conversión por unidad de proteína cruda. Vemos que esto es la cantidad de los gramos que se consumió de proteína cruda dividido la ganancia de peso, es decir, cuánto de la proteína cruda se convirtió en ganancia de peso. Este parámetro fue estadísticamente significativo y lo que nos está diciendo es que las dietas que redujeron proteína tendieron a ser más eficientes en el punto de vista de conversión, es decir, que necesitaron menos cantidad de, menos gramos de proteína para ganar 1 kilogramo de peso. Otro de los aspectos aquí importantes a considerar con diferencia estadísticamente significativa fue la conversión tradicional, otra vez la conversión por unidad de proteína, pero ya en la etapa de 28 a 35. Y una de las cosas que también más me llamó la atención es que este resultado se sostuvo cuando se hizo el análisis de 0 a 35, lo mismo para la conversión de la proteína sobre ganancia de peso, y algo muy importante fue el índice de lesiones plantares. Este índice de lesiones plantares, que no olvidemos que pues ha sido con distintos criterios internacionales calificado como 1, ausencia de lesión, 2, con una pequeña lesión en el cojinete plantar y ya una lesión profunda ulcerosa en esta región plantar que permite pues ya establecer un criterio de severidad y no solamente de severidad sino de bienestar animal. Pues esto lo que se evidenció fue que en este puntaje de lesiones en las patas se logró pues este puntaje que está determinado por esta ecuación que se muestra aquí en el pie de tabla, que la señalo aquí con esta flecha. Se logró evidenciar que a medida que se reducen las dietas, se obtuvo una reducción muy significativa en ese score de lesión plantar. Entonces, tiene efecto sobre la dermatitis plantar total y es un efecto bastante significativo y que tiene muchas implicaciones para la producción. ¿Por qué entonces, si nos vamos ya al tercer punto, por qué no hemos sido exitosos en estos programas? ¿Por qué la industria todavía no ha adoptado esta tendencia? Y yo lo resumo en 4 partes. Primero, porque se habla mucho del balance electrolítico sabemos que bajar la proteína en la dieta significa bajar la inclusión de la torta de soya, y esto no solamente afecta a la proteína, sino que también afecta el balance electrolítico. Entonces, pues es uno de los aspectos fundamentales. El otro que no consideramos es que la disminución de nitrógeno no solamente es un nitrógeno requerido para toda la síntesis de aminoácidos esenciales, sino que existe una cantidad mínima que se debe tener de nitrógeno para aminoácidos no esenciales, y esto también hay que controlar en la dieta, porque si nosotros lo único que hacemos es, digamos así, de manera abrupta bajar un porcentaje de proteína en la dieta, pues a lo mejor gran parte de la proteína que estamos afectando son aquellos aminoácidos o ese nitrógeno esencial para esa síntesis de nitrógeno de aminoácidos no esenciales, insuficiente cantidad de compuestos nitrogenados no aminoácidicos, que también son importantes para poder llevar a cabo todos los procesos y continuar con la homeostasis, y estamos también generando imbalances entre lo que es los aminoácidos esenciales versus los no esenciales, que tienen una tasa y que tienen una relación importante, y que si nosotros bajamos la proteína, pues tendríamos efectos en ellos.
También es importante considerar que se puede generar una competencia entre la glucosa y los aminoácidos porque sabemos que hay sitios comunes para la absorción porque ellas se absorben principalmente por transportadores dependientes de sodio y ellos entran a competir cuando la energía y la proteína no están balanceadas de forma adecuada y también se presenta una dinámica digestiva diferente. ¿Por qué? Porque vamos a tener proteína intacta, vamos a tener di y tripéptidos y vamos a tener aminoácidos libres. Entonces esa dinámica me cambia porque si yo bajo un punto de la proteína en la dieta, pues eso va a significar que voy a bajar esa torta de soya, por ejemplo, y la cantidad de proteína intacta que queda, la que se hidroliza en di y tripéptidos y la que queda como aminoácidos libres va a ser diferente y cada una tiene una forma de hidrólisis y de absorción diferente. Entonces esto también nos limita mucho la masificación de estos programas. También limitaciones directas entre aminoácidos, pues una de las más conocidas que enseguida vamos a explicar rápidamente es, por ejemplo, la relación entre aminoácidos ramificados, isoleucina, leucina y valina. Y esto pues nos genera una competencia entre ellos porque comparten rutas metabólicas y el aumento de uno pues me puede significar eh, la disminución o lo que sería la disminución en los requerimientos de los otros dos aminoácidos. También nuevos requerimientos de aminoácidos en dietas bajas en proteína. ¿Por qué digo esto? Porque todos los estudios que hemos visto pues nos muestran digamos, cómo estos requerimientos de proteína están establecidos para dietas normoproteicas o inclusive altas en proteína, pero no se han hecho muchos estudios de cómo serían esos requerimientos en el contexto de las dietas reducidas bajas en proteína. Entonces esto pues nos hace pensar en que esos requerimientos en esas dietas bajas en proteína a lo mejor no tienen la suficiente confiabilidad porque no se ha estudiado con ese objetivo precisamente. Para esto entonces, pues recurrimos a conceptos de nutrición de precisión cuando queremos hacer estos programas y esto pues nos vuelve y nos lleva a las bases de la universidad donde nosotros siempre estamos midiendo la proteína de la dieta mediante el contenido de nitrógeno en ella y la multiplicamos ese contenido de nitrógeno por 6.25 entendiendo que hay un porcentaje de nitrógeno en los aminoácidos más o menos similar, lo cual es parcialmente cierto, parcialmente no. En este artículo de Marriott en el 2008 hay una muy buena explicación y se pasa del concepto de la proteína basada en multiplicarla por 6.25 a establecer otros criterios como el criterio de Julius y esto pues es también importante considerarlo. No olvidemos que el contenido de nitrógeno en los alimentos pues está o se debe principalmente a varios componentes. El primero es el grupo prostético. Ese grupo prostético pues estaría referido principalmente al componente no aminoácidico que forma parte de la estructura de las proteínas y pues que se une covalentemente a esas proteínas. Lo otro que tenemos que considerar es el contenido de nitrógeno en los aminoácidos propiamente dichos, pero no todos los aminoácidos tienen el mismo contenido de nitrógeno. Ese contenido del 16% de nitrógeno es un contenido aproximado, entonces pues también varía mucho dependiendo de la composición específica de los aminoácidos y el contenido de nitrógeno. También tenemos que considerar otros compuestos nitrogenados que no hacen parte de la proteína y que tienen también unas funciones importantes. Entonces, estos compuestos, principalmente llamados compuestos no nitrogenados, pues también hacen parte de esto. Y estos compuestos no nitrogenados, si hacemos un zoom acá, relacionados con cuáles compuestos nitrogenados estarían afectando ese contenido de nitrógeno de la dieta, estaríamos hablando
hablando de ácidos nucleicos, aminas biogénicas, nitratos y otros como nitritos, amoníaco, urea, glicósidos nitrogenados y fosfolípidos. Entonces, pues uno no alcanza a dimensionar la cantidad de compuestos que están aportando nitrógeno y hasta los mismos fosfolípidos, porque ellos en su estructura también contienen nitrógeno y también terminan aportando a esas fuentes, a ese nitrógeno no proteico, como lo llamamos también en otras especies. Ahora, ese balance electrolítico dietario, ¿cómo afecta la reducción de la proteína en la dieta? Pues primero, aquí está el resumen de 3 estudios, el de Dean, el de Belois y el de Crystal, donde se demuestra principalmente que ese balance electrolítico dietario con respecto a la proteína cruda disminuye. A medida que yo tengo más proteína en la dieta, el balance electrolítico es más alto. Entonces, el balance electrolítico dietario es más alto entre más alta tengo la proteína en la dieta. A medida que yo voy bajando, ese balance va bajando y cuando yo tengo dietas bajas en proteína, pues voy a tener unos niveles bajos de balance electrolítico dietario. Entonces, pues ambos o todos los trabajos han presentado R cuadrados muy altos y con alta precisión uno puede llegar a predecir cualquiera de las dos variables. Entonces, no olvidemos que el balance electrolítico dietario pues es la suma del sodio y el potasio multiplicados por su peso molecular y menos el cloro. Y esto entonces ¿por qué es importante esta ecuación? Porque nos da cuenta de la homeostasis de los fluidos corporales, del balance ácido básico que pueda tener la dieta y de lo que las reacciones, de todas las reacciones en el cuerpo, si pueden estar en un adecuado funcionamiento o no. Se dice, por ejemplo, que el balance electrolítico ideal puede estar alrededor de 250 miliequivalentes para un óptimo crecimiento, pero pues se han reportado balances electrolíticos entre 200 a 350 sin mostrar ninguna novedad en crecimiento. Esto pues lo que nos preguntamos es si podría explicar las diferencias en dietas bajas en proteínas, pues es un punto que ha sido bastante cuestionado y de debate. Y aquí vemos varios trabajos de 13 a 35 días de edad, donde se utilizaron distintos niveles de proteína, 20, 15.6 y 15.6, pero en estas dos la diferencia fue un balance dietario electrolítico extremo de 230 a 120 y lo que se vio es que no existieron diferencias significativas en estos dos parámetros. Entonces la ganancia de peso no se alteró y a pesar de que eran dietas con el mismo contenido proteico, dietas bajas en proteína, pero con un valor electrolítico dietario extremo. Lo mismo para la conversión de alimento, la eficiencia en conversión alimenticia, que sería gramos de ganancia por kilogramo de alimento, no se vio ninguna diferencia significativa. ¿Qué podemos entonces concluir de esto? El balance dietario no tuvo efecto ni en la ganancia ni en la conversión de alimento. Se ha demostrado que dietas alrededor de 15.6% de proteína cruda con un balance extremo entre 120 y 230 no mostraron diferencia ni en desempeño ni tampoco en un parámetro importantísimo que es la deposición de grasa y por ende pues dentro de la ecuación podemos considerar que el balance electrolítico para bajar esas dietas no fue importante, entonces pues podemos sacar esta variable de ahí. Ya pasando al cuarto punto, el análisis de lo publicado hasta la fecha, pues aquí nos encontramos un trabajo, una muy buena revisión de tema que involucra el resumen de 19 estudios en desempeño, ganancia de peso, peso vivo y contenido lipídico en pollos de engorde, a los cuales se les ofreció dietas bajas en proteína o altas en proteína y que le fueron suplementados también con aminoácidos sintéticos. Y entonces, pues aquí vemos que de manera importante o colectivamente los datos sugieren de manera global
haciendo pues un análisis completo de ellos, de que la reducción aproximadamente de 55 gramos por kilogramo de dieta, es decir, pasar de una dieta de 17,2% de proteína a 22,7%, fue suficiente para disminuir la ganancia de peso hasta en un 5,1%. Y la conversión de alimento, pues también reducirla inclusive hasta en un 9%. Entonces, si nosotros vemos aquí estas diferencias entre dietas bajas en proteína y altas en proteína, pues las diferencias terminan siendo bastante significativas entre ellas, y vemos que siempre las dietas altas en proteína pues terminan mostrando conversiones menores. Un aspecto no menos importante es que estas dietas bajas en proteína pues también terminan aumentando el componente lipídico de los animales, que es un aspecto yo creo que el más crítico a considerar cuando se está evaluando la inclusión de dietas bajas en proteína. ¿Qué podemos entonces considerar también en lo del análisis de lo publicado hasta la fecha? La alteración de la deposición de grasa y la conversión alimenticia indica que se debe jugar también con gran parte de los aminoácidos libres, que cuando se bajan estas dietas pues se debe afinar mucho más todo lo que es el concepto de proteína ideal. Las disminuciones moderadas de proteína en la dieta, estamos hablando de 20 a 30 gramos por kilogramo, no alteran por kilogramo de dieta, no alteran el desempeño ni la rentabilidad. Esto pues ya fue demostrado por Van Hahn en el 2017, y también se ha demostrado que dietas con disminución de 22 a 23 gramos por kilogramo fueron capaces de disminuir la conversión de alimento, pasar de 1,55 a 1,50 con una diferencia altamente significativa, y esto no tuvo efecto ni en peso vivo ni en consumo. Es decir, hubo una conversión de alimento mucho más eficiente. La excreción de nitrógeno, que es un punto ambiental supremamente crítico, se redujo hasta en un 14% cuando la dieta se bajó 30 gramos por kilo. Ya para terminar, hablar de algunos requerimientos de aminoácidos, de grupos de aminoácidos, como los aminoácidos ramificados. En este trabajo hecho en el 92 se habló de los requerimientos de isoleucina de las aves y el efecto que podría tener la leucina y la valina en la respuesta a la isoleucina. Sabemos que este grupo de aminoácidos es muy importante, y que dentro de ellos también existen unas relaciones que se deben conservar, específicamente entre isoleucina, entre leucina y valina, y entre ellos deben haber unas tasas o unos ratios que se deben respetar. Por ende, cuando bajamos las dietas en proteínas, pues también hay que considerar las tasas entre ellos. Entonces, pues esto primero, hay un efecto antagónico cuando se utilizan o cuando se suplementan dietas con alguno de los aminoácidos ramificados, y esto pues ha sido evidenciado mediante dietas que fueron suplementadas con leucina porque disminuyeron desempeño. Cuando estas dietas suplementadas con leucina disminuyeron desempeño, pues se dieron cuenta que se podía ejercer un efecto reversible con la inclusión de isoleucina y valina, lo cual pues daba cuenta que estos aminoácidos ramificados compartían la misma vía metabólica, y el incrementar la leucina hacía que la isoleucina y la valina no pudieran ejercer su papel fundamental en la construcción de proteína, y por ende pues se generaban unos desbalances importantes. Entonces lo importante aquí a mencionar es que cuando se garantiza el requerimiento de isoleucina, los excesos de leucina y valina pues no afectan el desempeño, que es otro de los hallazgos importantes, y pues para estas dietas, cuando se está hablando de incrementar el requerimiento de isoleucina, específicamente en dietas con donde hay maíz o sorgo como principal fuente de cereal, pues este requerimiento de isoleucina no es necesario mientras se utilicen este tipo de dietas. Pero esto, ¿qué nos dice frente a lo que nos hacemos la pregunta
de lo publicado hasta la fecha, qué efecto tienen las distintas relaciones leucina, valina, isoleucina con respecto a distintas combinaciones. Pues aquí se utilizaron 13 tratamientos con distintas combinaciones y ratio entre ellas, y lo que se vio es que no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre la ganancia de peso, el consumo de alimento. La conversión de alimento tuvo una tendencia a la significancia estadística, al igual que la mortalidad. La grasa, el peso de la grasa abdominal relativa, pues no se vio tampoco una diferencia estadísticamente significativa, pero pues habría que entrar como a mirar los detalles del trabajo, porque pues hay algunas diferencias numéricas que llaman la atención, pero no alcanzan la significancia estadística. Otro punto interesante aquí es la relación almidón-nitrógeno, específicamente cómo esa relación almidón perdón, proteína cruda y la tasa de desaparición pues terminan afectando la conversión de alimento. Entonces, entre más baja la tasa de almidón proteína cruda, pues más baja es la conversión alimenticia, pero a medida que esta tasa se va aumentando, pues la conversión alimenticia también se va aumentando. Entonces, la tasa de almidón versus proteína cruda es un aspecto también importante a considerar en estas dietas bajas en proteína, y que no solamente tienen un efecto en el desempeño, sino que mediante este análisis de superficie de respuesta se demostró que la desaparición del almidón medida en el yeyuno distal pues afectó la grasa abdominal, específicamente en la medición de los relativos de grasa abdominal, es decir, como porcentaje de grasa abdominal, y pues también tuvo un impacto importante en la conversión. Entonces pues estas relaciones de almidón-proteína con respecto a la conversión y con respecto al engrasamiento pues terminan generando un efecto importante sobre la grasa abdominal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un sentido práctico en las dietas? Si yo tengo dietas de 19,5% de proteína en la dieta y quiero bajarla un punto, la quiero bajar a 18,5, pues no solamente debería considerar bajar la proteína, sino que también tengo que mirar cómo está mi relación almidón-proteína, y igual bajar concomitantemente, porque entonces me va a subir la cantidad de almidón, me va a bajar la cantidad de proteína, esa tasa se me va a subir, y al tener una tasa mayor pues voy a tener un engrasamiento de las aves importantes. Bueno, ya para concluir, se me va acabando el tiempo. Varias conclusiones prácticas digamos, mensajes claves para llevar a la casa. Se puede reducir la proteína cruda en la dieta, es completamente factible. Lo que se sabe hasta el momento es que en dietas maíz-soya podemos llegar a disminuciones de 50 gramos por kilogramo y mantener el desempeño. ¿Esto qué significaría? Que se reduciría la torta de soya aproximadamente en 175 kilos por tonelada de alimento, lo cual es un valor bastante considerable y bastante significativo. Y pues lo que todavía está resolviendo los investigadores que vienen trabajando muy fuertemente en esto es el tema de engrasamiento, porque a pesar de que se reduce 50 gramos por kilogramo, se puede, y los desempeños son iguales, los engrasamientos y la producción magra sí generan una diferencia. Otro tema es que la sostenibilidad y el medio ambiente pues se vería también beneficiado, y pues los temas de sostenibilidad también terminan siendo bastante críticos y bastante importantes. Bueno, eso era todo lo que tenía para presentarles. No sé si hay comentarios, preguntas. Bueno, muchas gracias, Luis Miguel. Muchas ¿Sí me están gracias. oyendo? Sí, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, y creo que la información que nos trajo y las inquietudes que despertó en el auditorio van a ser bastante importantes para lo que sigue. Aquí tengo inicialmente 4 preguntas. La primera es: ¿qué aminoácidos sintéticos se deben usar para pollo
reproductoras y gallinas, aparte de los que actualmente se consiguen en el mercado, como serían metionina, lisina, treonina y triptófano? Sí, evidentemente cada vez más se utilizan aminoácidos sintéticos o lo que llamamos también cristalinos y ojalá hubiera una oferta mayor. Eso pues también está muy relacionado con el costo de los mismos por la forma de producción. Están también muy unidos a lo que es todo lo que es el tema del dólar, componentes macroeconómicos, el tema del petróleo y ojalá pues existieran más aminoácidos sintéticos o cristalinos porque nos darían una versatilidad, nos darían un componente de mucha mayor precisión, pero pues tampoco llegar al extremo de abusar de ellos, pues porque se ha demostrado que se han construido dietas muy basadas en estos aminoácidos y pues dietas que ya también exceden el costo, la costo efectividad y la práctica en la industria y de todas formas queda faltando el nitrógeno, lo que llamamos el nitrógeno no esencial y como otros componentes importantes que no están relacionados con aminoácidos únicamente, por eso este artículo que les mostré de también repensar en las dietas no solamente el nitrógeno multiplicado por 6,25, sino otros aspectos como el nitrógeno no proteico, ese nitrógeno del grupo prostético, pues también es importante considerarlo. Entonces, definitivamente sí, debería haber más oferta de aminoácidos. Cada vez pues entendemos mucho más el concepto de proteína ideal y si estos aminoácidos pues se desarrollan también a un costo atractivo, darían mucha versatilidad en la industria. Eh, Ahí hay una segunda pregunta relacionada con eso, es que ¿cuáles cree usted que son los próximos que deberían de desarrollarse para pollos, reproductoras y gallinas? De esos aminoácidos sintéticos para poder bajar las condiciones. Bueno, yo creo que dentro de los aminoácidos que deberíamos tener disponibles, yo diría que específicamente deberíamos considerar ahora aminoácidos que nosotros, pues que están viniendo, se están trabajando muy fuertemente y que no están tan relacionados con los aminoácidos esenciales, específicamente algunos como la glicina y como la serina, podrían dar un aporte importante dentro de la industria. Entonces, me parece que por ese lado podría ser importante para la industria poder generar este tipo de aminoácidos sintéticos. La otra pregunta está relacionada, ¿esa disminución en los niveles de proteína podría tener algún efecto sobre respuesta inmune, especialmente sobre lo que son inmunoglobulinas? Sí, eso es un aspecto supremamente importante. Eh, yo creo que cuando nosotros hablamos de sistema inmune, pues estamos como pensando bajo un esquema diferente, ¿no? Entonces, los aminoácidos del sistema inmune que le gustan, pues digámoslo así, son muy distintos a los que están relacionados con la parte de crecimiento en las aves. Entonces, si uno habla de aminoácidos limitantes en las aves, por ejemplo, como lisina, metionina o metionina más cistina en específicamente los azufrados, cuando está también refiriéndose a los mismos ramificados, por ejemplo, pues son aminoácidos que tienen que ver mucho con la construcción de músculo. Pero cuando ya hablamos de construcción de proteínas del sistema inmune, estamos hablando de otros aminoácidos
que estarían relacionados más, por ejemplo, con la producción de mucina en el tracto gastrointestinal. Estamos hablando de treonina. Sabemos que la mucina está compuesta por treonina en un 50%. Sabemos que en el sistema inmune también es muy importante la arginina. La arginina es un precursor de óxido nítrico y que termina ese óxido nítrico ejerciendo un efecto microbicida bastante importante. Y proteínas como, perdón, aminoácidos como triptófano también juegan un papel importante en esa misma construcción de inmunoglobulinas. Y cuando uno mira el perfil de aminoácidos de una inmunoglobulina, pues hay 3 o 4 aminoácidos muy claves que determinan siendo ese perfil de aminoácidos muy distinto al perfil de aminoácidos del músculo. Y por eso es que en algunas ocasiones uno, digamos, como bajo ciertos esquemas, dice, bueno, alimentando el sistema inmune, porque la composición de aminoácidos es completamente distinta y lo que se refiere a tanto el perfil de aminoácidos como otros componentes fundamentales en la dieta, pues terminan siendo fundamentales. Entonces, por ejemplo, se ha dicho que algunas dietas que tienen harinas de pescado terminan siendo un factor crítico para la generación de enteritis necrótica, y esto está relacionado con aminoácidos que son fundamentales para que el Clostridium, por ejemplo, pueda crecer, y que le encanta también tener ese tipo de aminoácidos. Entonces no solamente es el sistema inmune, sino limitar los nutrientes para que el patógeno crezca. Entonces es muy importante esa pregunta, porque es una mentalidad distinta, formular para desempeño que formular para sistema inmune. Y esa está ligada con otra que hay, que es los requerimientos de aminoácidos que se tienen actualmente. Básicamente es para crecimiento de las aves. Y usted decía que posiblemente se tienen que generar nuevos requerimientos de aminoácidos si bajamos las dietas. Que si podían ampliar la idea. Sí, ese es un punto importante. Cuando uno está trabajando con dietas bajas en proteína, a lo mejor los requerimientos cambian, porque se genera otro ambiente distinto. Estamos hablando de otro escenario completamente diferente, y todo lo que se ha hablado de requerimientos ha sido construido con unos parámetros de dietas altas en proteínas. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a construir esos requerimientos con dietas bajas en proteínas? Y esas dietas bajas en proteínas pues tienen además una concepción desde el punto de, para poder hacer ese sistema inmune mucho más robusto y que los animales puedan tener un desempeño mejor desde el punto de vista de la salud. Entonces, ¿cómo construyo yo mis ladrillos para que esa proteína y digamos todas esas necesidades de aminoácidos en el organismo terminen dirigiendo una respuesta inmune mucho más efectiva y terminen generando mejores animales y resistentes frente a los desafíos intestinales, desafíos respiratorios, desafíos virales, por ejemplo, y que ese sistema inmune sea capaz, a través de inmunidad humoral, llámese mucosa, sangre, todo lo que está relacionado con esos anticuerpos, o a través de inmunidad celular, a través de los linfocitos T, CD8, CD4, linfocitos T ayudadores también inclusive, para modular esa respuesta inmune. Otro es desde el punto de vista práctico, en la parte de formulación. ¿Cómo se pueden reducir los almidones para poder manejar esa relación que usted le hizo tanto énfasis? Bueno, ahí ya tendríamos que entrar a mirar cómo está planteado el esquema de relación almidón-proteína, pero teniendo en cuenta que el almidón ahí está jugando un componente energético importante, y pues para reducir lo que pasa es que cuando uno entra a un esquema práctico de formulación, uno baja la proteína en la dieta, entonces sucede algo que es supremamente típico.
baja la torta de soya y sube la cantidad de cereal que tenga, llámese maíz, llámese trigo, llámese sorgo. Entonces, pues eso, cuando yo no tengo controlado ese parámetro de almidón proteína, pues eso se me altera y yo ni siquiera lo considero. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Voy a tener más energía en ausencia de proteína y eso va a generar que esa energía se acumule como grasa. Entonces, lo que tendríamos más que buscar bajar las fuentes de almidón es poder lograr mantener esa relación almidón-proteína. Y eso cómo lo podríamos hacer de forma práctica, pues tendríamos que incluir fuentes energéticas que me ayuden a mantener el componente energético de la dieta, pero sin alterar las tasas de almidón-proteína. Aquí hay otra relacionada con lo mismo. Cuando se bajan los niveles de proteína en la dieta, debemos reconsiderar lo que es la parte de ácidos grasos y relación entre los diferentes ácidos grasos. Sí, es una pregunta interesante porque la recomposición en la estructura de ácidos grasos pues me va a ayudar mucho a manejar ese concepto almidón-proteína, pero además también me va a dar un indicativo de algo que no solamente la energía per se de la grasa y de esos ácidos grasos y ese componente, ese perfil de ácidos grasos de la dieta, sino un potencial efecto inflamatorio que pudiera tener la grasa. Entonces, pues ahora se habla mucho de los inmunógenos derivados del alimento. Es decir, que puede haber ciertos componentes de la dieta que me activen la respuesta inmune de forma constante, de forma crónica, y se ha hablado mucho de la relación de ácidos grasos, específicamente omega 3, omega 6, porque sabemos que si esa relación está muy alta, ese omega 6 termina siendo proinflamatorio y esa alta cantidad de omega 6 pues termina generando una activación del sistema inmune pequeña pero constante, lo cual desvía los nutrientes en vez de llevarlos a ganancias de peso, pues los desvía para sistema inmune porque hay una inflamación constante y eso pues hay que considerarlo. Entonces, no solamente en las dietas bajas en proteína, la relación almidón-proteína, la inclusión de las grasas, sino también ese componente omega 3, omega 6, porque eso me va a dar cuenta de qué tanta inflamación pueda estar yo generando en el animal y no solamente la relación omega 3, omega 6, sino la cantidad de grasas rancias que todas esas grasas rancias son activadoras de la inflamación inespecíficas y que generan un consumo de nutrientes para el animal. Hay otra pregunta que es, ¿cuál es la importancia que tienen actualmente dipéptidos, péptidos y algunos péptidos de cadena corta en la nutrición? Sí, eso es un aspecto bien importante porque cuando se está hablando de la hidrólisis de la proteína, la hidrólisis de la proteína tiene, digamos, dos vías y tiene distintos transportadores. Entonces, cuando nosotros pensamos en la hidrólisis de la proteína, siempre estamos pensando en que tenemos una proteína compleja y todo queda en aminoácidos libres. Y después, lo que sucede es que nosotros ponemos en la dieta una fuente proteica compleja, como decir una torta de soya, y también ponemos aminoácidos sintéticos. Entonces, el sistema, ¿cómo está leyendo la situación? Entonces, está diciendo, aquí tengo una proteína, la hidrolizo por los dos mecanismos de hidrólisis que tiene en el tracto gastrointestinal, y esa hidrólisis entonces finalmente termina en dipéptidos y tripéptidos. Esos dipéptidos y tripéptidos tienen unos transportadores específicos y esos dipéptidos y tripéptidos con esos transportadores específicos son mucho más eficientes energéticamente que cuando están los aminoácidos libres. Entonces, eso genera digamos, un uso eficiente de la energía diferente y no solamente es como yo decir, oiga, bajo un punto de proteína en la dieta, sino que
también debo tener en cuenta que si yo bajo un punto de proteína en la dieta, pues a lo mejor voy a tener que meter aminoácidos sintéticos, pero estoy cambiando también la tasa de dipéptidos, tripéptidos, aminoácidos libres. Y eso energéticamente es distinto y por ende la eficiencia también en la acreción de proteína cambia. Y eso es lo que a veces no vemos más allá pues de lo que nosotros estamos evaluando. Nosotros creemos que de una proteína compleja todo llega a aminoácidos libres y no es así. El sistema absorbe dipéptidos y tripéptidos de forma más eficiente que lo que hace de los aminoácidos libres. Y por eso es que las dietas también que han sido purificadas y construidas uno a uno los aminoácidos no han sido más eficientes que las dietas que tienen proteínas completas. Y ahí viene una relacionada con lo mismo. En la revisión que usted hizo, doctor, ¿cuál es el techo o el nivel mínimo con el cual usted consideraría que actualmente podríamos reducir las dietas prácticamente? Lo que se ha demostrado ahora es una disminución. Y pues fue una discusión que tuvimos bastante interesante con la gente de Australia. Y es que la disminución hasta ahora demostrada que no tiene efecto en desempeño es de 50 gramos por kilogramo de proteína en la dieta. Entonces, esto es lo que está demostrado por metaanálisis, por diversos experimentos en que el desempeño se mantiene, pero todavía está pendiente el tema del engrasamiento. Si yo no cuido bien esa relación almidón-proteína, eh, puedo bajar este parámetro, pero me voy a encontrar con problemas en la planta de proceso de engrasamientos y voy a aumentar la cantidad de grasa de la canal. Entonces, sí, puedo tener desempeños iguales, ganancias de peso iguales, conversiones iguales, pero tengo que también monitorear en planta cómo está mi porcentaje de grasa. Y ese porcentaje de grasa, pues también ha habido un debate bastante grande en cómo se debe medir. Si yo tengo que recurrir a grasa relativa o si tengo que recurrir a grasa absoluta o si tengo que recurrir a unos parámetros más refinados, porque no olvidemos que también el depositar grasa y el depositar proteína, pues energéticamente son procesos muy distintos que también metabólicamente están controlados por la edad y pues ahí es donde empiezan pues los famosos deltas y los K, donde pues dirigir metabólicamente hacia una respuesta o hacia otra, pues tiene un costo energético también diferente. Ahora vienen una serie de preguntas relacionadas con proteasas. La primera es, ¿hasta qué punto las proteasas pueden disminuir los inhibidores de tripsina en la torta de soya? Imagino que es Sí, la pregunta, sí. yo tengo, a ver, yo no trabajo con ninguna proteasa y lo voy a decir como lo pienso. Eh, las proteasas generan una hidrólisis de la proteína. Recordemos, si nosotros vamos un poco a las bases, nos damos cuenta que la hidrólisis de la proteína se da en dos partes. Una parte donde se activa el pepsinógeno y se convierte en pepsina. Y esto pues hace la primera hidrólisis y luego entra la tripsina en la quimiotripsina y hace una segunda hidrólisis. Entonces, el efecto principal de las proteasas está más relacionado con esa primera hidrólisis de la proteína en un ambiente ácido esa hidrólisis de proteína es una hidrólisis que está relacionada con unos motivos, una serie de aminoácidos que la proteasa reconoce y rompe y genera unos cortes que no son homogéneos, ¿cierto? Entonces eso ayuda al sistema a que la hidrólisis pues, sea mucho más efectiva y complementa la acción de las proteasas endógenas. Eso como primera parte. La segunda es que sabemos que las dietas pues, pueden tener unos contenidos por procesamiento de la soya, pueden ir altos en inhibidores de tripsina. Y esos inhibidores de tripsina entonces me van a afectar la digestibilidad de esa proteína, pero lo que hay hasta ahora en el momento, puede ser que yo no
pues que se me haya escapado algún artículo o haya salido uno recientemente. Lo que yo he visto hasta el momento es que el efecto de las proteasas contra los inhibidores de tripsina ha sido demostrado in vitro. In vivo no se ha demostrado su efecto. Sí se ve claramente in vitro, se ve cómo la proteasa es capaz de anular los efectos de los inhibidores de tripsina y cómo a través de técnicas como Western blot o todo ese tipo de técnicas los inhibidores de tripsina disminuyen cuando se incluye la proteasa in vitro. Ahora, in vivo no se ha demostrado, no porque no exista el efecto, sino porque es difícil de hacer el experimento. ¿Por qué? Porque uno tiene que tomar un mismo bache de soyas, empezar de frijol soya, empezarlo a procesar, tomar muestras de cada una para no tener variaciones de lotes, tomar a medida que los va procesando y va diciendo, bueno, aquí tengo 30 de inhibidores de tripsina, luego lo procesé un poco más y entonces ya tengo 25, ya tengo 20, ya tengo, y poder lograr esa escala para poder construir una ecuación y decir, bueno, efectivamente voy a los animales, mido la digestibilidad, mido el desempeño y logro obtener un resultado de cómo una proteasa en un análisis factorial es capaz de contrarrestar los efectos de unos inhibidores de tripsina altos por unas soyas mal procesadas, pero como tengo inhibidores de tripsina altos en esas soyas mal procesadas, también tengo bajitos, entonces tengo un análisis estadístico y un diseño experimental robusto que permita concluir esto. Ese trabajo vi por allá en un evento, en un simposio de nutrición europeo que hubo en Polonia, donde se presentó un trabajo, donde se logró hacer un trabajo in vivo y bajo esa metodología, donde se mostraron los resultados preliminares mostrando no efecto de la proteasa sobre los efectos negativos del inhibidor de tripsina. Solamente lo que conozco. Ahora, no olvidemos que también hay un componente proteico que está encerrado en las paredes vegetales, que ese componente proteico encerrados por la celulosa y la hemicelulosa está comprendido por proteína y almidón, y ese componente pues se podría también ahora se viene hablando mucho de las mananasas, y esas mananasas cómo son capaces de romper esa pared y dejar libre la proteína para que las proteasas endógenas puedan acceder a estos nutrientes que anteriormente estaban enjaulados y no podían ser asequibles a esas proteasas endógenas. Es lo que yo sé hasta el momento. Con respecto a la parte de proteasas, hay otra pregunta que está dividida en dos. Uno, ¿qué efecto tienen las proteasas sobre lo que es el Clostridium en los animales? Y el otro es que si en un momento dado se bajan los niveles de proteína, ¿hasta qué punto se requerirían esas proteasas? Sí, las proteasas, pues tendría uno que mirar como cuál es la proteasa, ¿no? Y qué efecto tiene. Pero hay varios, yo digo que ni bueno ni malo, sino que depende. Y no es una pregunta como para salir, sino que le voy a dar los argumentos a favor y en contra. Cuando estamos hablando de proteasas es porque pues voy a utilizar proteína no digerida y que la voy a volver proteína más digestible. Y ahí pues viene como un concepto que pues digamos que el exceso de proteína que posiblemente se fermente en intestino grueso, pues a través de una proteasa evito que llegue tanta exceso de proteína a ese intestino grueso y en teoría eso me ayudaría a controlar el Clostridium. Y hay publicaciones que así lo demuestran. Demuestran que en modelos de enteritis necrótica con dietas altas en proteína, el uso de la proteasa es capaz de contrarrestar esos efectos, ¿no? Entonces, tiene un efecto protector frente a la enteritis necrótica. Ahora, hay algo bien interesante y es un trabajo que hizo el doctor Greg Matis, porque uno cree que pues siempre los inhibidores de tripsina son malos y los satanizan y bueno, el doctor Greg Matis agarró soya cruda y hizo un modelo de coccidiosis
y dijo, bueno, ¿cómo le irá a los animales con altos inhibidores de tripsina? Porque no olvidemos que la tripsina no solamente es importante para la digestibilidad de la proteína, sino que también es importante para la existación de la himeria. ¿Qué es la existación? Es cuando el parásito que está en un ooquiste sale de ese ooquiste y se salen los esporocistos y luego los esporozoitos, eso se llama existar, ¿cierto? Entonces, cuando salen esos esporozoitos, ese mecanismo se da por dos razones. El primero es por la molleja y el segundo es por la tripsina. Entonces, como se está inhibiendo la tripsina por inclusión de soyas crudas, los animalitos que fueron desafiados con coccidia les fue mucho mejor con altos inhibidores de tripsina. Entonces, pues, ¿qué podemos concluir? Que en este caso los inhibidores de tripsina protegieron frente al desarrollo de la coccidiosis. Obviamente en desempeño no les fue bien, pero que les dio menos coccidia, les dio menos coccidia. Entonces es como hacer ese balance bueno, yo uso una proteasa y protejo frente a Clostridium, sí, porque en teoría va a llegar menos proteína fermentable al intestino grueso y sabemos que el Clostridium vive de excesos de proteína. Además, ese Clostridium crece de manera no controlada y ese Clostridium entonces que si es positivo a toxina NetB o a alfa-toxina, además de eso se vuelve aeróbico facultativo, entonces se devuelve al intestino y genera ese daño porque además se encuentra mucina. Sabemos que el Clostridium tiene mucinasa, entonces se alimenta la mucina porque la himeria posiblemente le generó mucina, la himeria máxima, y entonces ese Clostridium empieza a crecer y empieza a generar esas enteritis. ¿Cómo juega la proteasa ahí? Pues evitándole sustrato para que crezca ese Clostridium, pero si yo en mi lote tengo presencia de Clostridium patogénico, él va a buscar proteína donde sea. Entonces, son controles integrales. La proteína te diezma algo, pero hay que tomar otras estrategias también. Hay una persona que está haciendo, levantó la mano y quiere hacer la pregunta seguramente personalmente. Entonces no sé cómo. Bueno, mientras tanto, y se soluciona eso, hay una pregunta que es el efecto de reducir la proteína en ponedoras o en reproductoras. ¿Cuál sería el efecto en producción de huevo? Buena pregunta y la respuesta es que no existe tanta evidencia de reducir proteína como la existe en pollo de engorde y todo lo que se ha hecho ha sido más enfocado hacia pollo de engorde. ¿Qué puede uno entender ahí? Que va a jugar mucho el balance de aminoácidos, que no solamente es la reducción de la proteína, sino el mismo balance de aminoácidos, y que ese balance de aminoácidos pues nos puedan también mostrar que algunos aminoácidos claves ahí, como la treonina, que me terminan mostrando un efecto sobre el peso del huevo, podrían entrar a jugar de forma importante. Entonces, si yo reduzco la proteína en las gallinas, muy seguramente terminaría afectando pues porcentaje de huevos, porcentaje de postura, huevos ave alojada, y también terminaría afectando la calidad de huevo. Y entonces, pues lo que te estoy hablando es especulación, pues puras bases nutricionales seguramente se afectaría y pues efectivamente habría que entrar a hacer los trabajos de investigación y entrar a controlar estos parámetros que, basados en lo que hemos aprendido en pollo de engorde, pues tendrían que ser interesantes también en productoras, en aves productoras de huevo. Sé pues también, por ejemplo, que en ponedoras pues el componente proteico va a ser también fundamental para establecimiento de la clara y de la yema. Entonces pues habría que entrar a relacionar muy bien los requerimientos, hasta dónde nos podríamos bajar y el componente energético, cómo estaría influyendo en ese sistema. Pero trabajos en este momento en ponedoras con esa rigurosidad y esa profundidad como se han hecho en pollo engorde todavía no existen. Además que hay unas consideraciones metodológicas
y es el mismo ciclo de la gallina. Entonces, pues muchas veces los trabajos en ponedoras terminan siendo de 4 semanas, de 8 semanas, y sabemos que la gallina siempre está jugando con esos balances energéticos negativos para sostener la producción, y en los momentos en que puede subir ese balance, pues lo hace para poder otra vez compensar y volver ese balance energético positivo. Entonces, cuando yo hago una evaluación de una gallina en una dieta baja en proteína, pues, y solamente la hago durante 8 semanas, no tengo el panorama completo, porque la gallina lo que va a hacer es que va a bajar peso, va a hacer catabolismo, inclusive de proteínas, para aumentar o para sostener la producción, pero ya los efectos a largo plazo, en más de 2 meses, o cuando la gallina ya supera las 60 o 70 semanas, que ya empiezan todos los problemas metabólicos, pues no los veo y experimentalmente no los sigo. Entonces, pues podría ser poco creíble que un estudio de, pues de dietas bajas en proteínas solamente se evaluara por 8 semanas. Ahí, Doctor Álvaro. quien está identificado con el 9 podría Pues, hacer la pregunta, ¿sí? Álvaro, habla Óscar Ortiz. Oscar, ¿qué hubo? ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo te Qué va? gusto oírlo. Lo mismo te digo. Bueno, yo quería hacer un poquito de referencia a dos aspectos, como complementando un poco, o más bien haciendo comentarios en dos aspectos relacionados a dietas bajas en proteína, en donde a veces uno no encuentra respuestas importantes. El primero, tal vez tú lo mencionaste en una pregunta, está relacionado con la relación entre ácidos grasos insaturados y saturados en las dietas de pollo de engorde. Actualmente, pues uno de los problemas grandes que tenemos es la poliinsaturación de las dietas. O sea, tenemos una poliinsaturación muy alta que nos queda muy difícil controlar. Pues el maíz tiene un componente de aceite que puede estar entre el 3 y el 4,5%. El frijol soya, que cada vez se utiliza más en dietas de pollo de engorde, pues tiene otro componente también de aceite, 20-22%. Y la poliinsaturación es muy alta, tan alta que Luis Miguel lo decía, o sea, generamos unas dietas que son pues proinflamatorias por esa cantidad de ácido linoleico tan fuerte que tienen, que generan un desvío de energía para el control de ese proceso. Pero más aún se suma el poco control que tenemos a veces de algunos ingredientes, y especialmente de los aceites que estamos recibiendo en las plantas. Asumimos que el aceite llega a 99% como triglicérido, y estamos, pues, o sea, lejos a veces en algunos aceites que aparentemente dan valores normales en el control calidad, tienen 80% de triglicéridos y un componente de 20% repartido entre monoglicéridos y diglicéridos que afectan completamente lo que puede hacer la utilización y el metabolismo de esos aceites, y obviamente el desempeño de los animales. Entonces yo creo que allí pues toca trabajar muy a fondo para poder afinar temas adicionales a lo que es la relación almidón-proteína, sino también el componente de ácidos grasos. Con respecto a gallinas ponedoras y a reducción de proteína, pues es más un comentario de la práctica y de experimentos que se han hecho y que hemos tenido posibilidad de participar, y es lo relacionados al split feeding. El split feeding pues se caracteriza por tener unas dietas diferentes en la mañana y en la tarde, a tal punto en que se reduce muy fuertemente la proteína en las dietas de por la tarde, con beneficios interesantes en la productividad y sobre todo en la economía. Entonces yo creo que podíamos partir de esas experiencias para poder entender que ese 60 o ese 70% de alimentos que consumen las aves en la tarde, con proteínas del 14%, en fases de inicio entre 19 y 45 semanas, pues no está afectando de ninguna manera ni el comportamiento de los animales, ni la calidad interna, ni las características físicas del huevo. Entonces yo creo que podría ser como una experiencia interesante en estos momentos coyunturales en donde el tema del costo es supremamente alto. Esos serían los comentarios que yo quisiera adicionar a la presentación excelente de mi amigo Luis Miguel. Oscar, muchas gracias por los comentarios y gracias también por traer a colación lo del split feeding. No lo había considerado, pero ahora que lo pienso,
Es muy interesante ese approach práctico. Yo tengo para decir que el split feeding tiene, pues es un buen inicio para hablar de esa reducción. Sin embargo, en el split feeding entran a jugar varios como aspectos que pudieran estar confundiendo el efecto de la reducción de proteína. Y el primero, pues obviamente diciendo que sí es un primer parámetro muy válido, pero considerar lo siguiente como efecto de confusión. Primero, la sincronía de nutrientes con la cual está jugando el split feeding. Entonces, pues tener unos nutrientes en un momento del día y otros nutrientes en otro momento del día va a generar unos efectos metabólicos distintos y también no olvidar que también se va a incrementar digamos, hidrólisis y generación de producción endógena intestinal y ese retroperistaltismo en el ave que genera una eficiencia mayor de los nutrientes y que termina jugando un papel importante. Entonces, cómo esos nutrientes terminan recirculando, terminan generando más proteína endógena, terminan generando más retroperistaltismo y ese movimiento retrógrado, pues también es parte de la explicación. Pero, y también podría uno hablar de experiencias en la misma restricción de alimento en pollo de engorde, obligada o no obligada, que también pues tiene unos efectos metabólicos y que hay que considerar. Pero sí, pues esa aproximación es bastante interesante, la del split feeding y cómo pues termina generando unos beneficios positivos para el animal. Hay una... Juanga levantó la mano para hacer una pregunta también, pero no tiene micrófono. Yo tengo una pregunta relacionada con eso mientras tanto. Buenas tardes. Siga. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, doctor. Quisiera solo aportar algo en complementario a la charla que usted dio, si me lo permitiera. Claro que sí, adelante. Y compartir un poco también la experiencia del compañero que habló anteriormente. Y con algunas preguntas, para apoyarlo también con algunas preguntas que le hicieron. En temas de lo que hemos visto nosotros en formulación y que ya se puede ver en el mercado, es ya no solo basarnos en 3 aminoácidos, lisina, tritófano o metionina, ¿verdad? Hoy en día, pues por lo menos aquí en Guatemala, ya contamos con arginina e isoleucina teniendo resultados muy interesantes en campo, tanto en postura, en pollo de engorde, en cerdas, y en donde la reducción proteica, en respuesta a una pregunta que le mencionaron por ahí sobre hasta dónde exigirle a esa proteína, pues hemos visto reducciones bastante interesantes, casi un 3, un 4% en algunas fases, ya utilizando pues una matriz de aminoácido sintético que se venía usando hasta valina, por ejemplo, con 4 o a veces hasta 5 aminoácidos, y hemos visto realmente que ya utilizando isoleucina sintética, pues los animales con el radio idóneo, pues no va a pasar nada, ¿verdad? Porque al final lo vemos en tantos papers o investigaciones, bajen la proteína, bajen la proteína, bajen la proteína, pero ahí sí que ya cuando se tienen las herramientas, pues confiar en ellas, tomar el riesgo, definir el radio idóneo y comenzar a formular, tomar muestras, tomar información en campo para que los animales pues estén, respondiendo a esta reducción proteica. De nuestra parte, pues a todos les compartimos que hemos visto, por ejemplo, en gallinas, después de estar utilizando valina como último limitante y que ahora se hizo disponible isoleucina, tuvimos reducciones bastante interesantes de un 2% en postura. En cerdas, inclusive, a pesar que son dietas fibrosas, también entró bastante, no bastante, sino que un porcentaje de isoleucina, haciendo una reducción bastante interesante en el costo. Y en temas de preinicios de pollo también hemos visto que hay una reducción en donde ya también inclusive entra arginina sintética en preinicios con una reducción muy interesante de casi de un 3 hasta un 4%, y en donde al final pues los pollos no lo sienten absolutamente nada.
De mi parte, es interesante ver que realmente mejor, antes de ponerse uno creativo y estar inventándose otras materias primas, como lo que ha pasado por lo menos en esta área del Triángulo Norte Centroamericano, en donde se han optado por materias primas alternativas altas en fibra, ¿verdad? Pues hemos preferido mejor voltear a ver a otros aminoácidos eh, sin estar poniendo en riesgo la producción de los animales. Así que sí se puede, o sea, la reducción es viable si se cuenta con arginina y isoleucina disponible en el mercado. Triptonina, eso entra dependiendo del gusto de cada quien, ¿verdad? Muchas Perdón, gracias. Sí. aquí estoy. Bueno, Sí, no sé si me ve. muchas gracias por el comentario. Creo que es muy valioso, pues, dentro de lo que yo conozco y digamos también avalado mucho por FEDNA, los aminoácidos que en este momento sintéticos hay disponibles, pues tenemos la lisina, la metionina, treonina, triptófano también, valina, isoleucina, arginina, histidina, pues unos en unos países, otros en otros, pero pues es como lo que actualmente se conoce. Hay un aspecto pues también importante ahí en reconocer y es que no necesariamente porque nosotros estemos utilizando un aminoácido sintético vamos a tener una mejoría, porque también tenemos que pasar ese aminoácido sintético por el concepto de proteína ideal. Y hoy en día sabemos que el concepto de proteína ideal pues termina siendo muy ideal porque es difícil de aplicar y porque está sometido a otros factores también importantes dentro de la dieta que juegan también en ese mismo sistema. Yo no sé si ustedes más o menos recuerdan cómo se desarrolló el concepto de proteína ideal, pero ese concepto de proteína ideal fue evaluando el perfil de aminoácidos de un animal que se le hizo un análisis completo de la carcasa y se determinó cuáles eran los aminoácidos que tenía y en qué proporciones estaban. Entonces, con base en eso se empezó a trabajar el concepto de proteína ideal, pero pues digamos que entre lo que hay en la dieta y cómo se construye la proteína en el cuerpo, pues hay mucho camino por recorrer. Entonces, pues el concepto de proteína ideal todavía tiene muchas cosas por solucionar y pues mientras no entendamos esto, mientras no entendamos lo de los dipéptidos y tripéptidos, cómo juegan otras cosas como el retroperistaltismo, la producción de proteína endógena, otra serie de situaciones metabólicas, pues no tendremos todavía una evaluación justa y digamos objetiva de qué tanto influyen los aminoácidos sintéticos versus las fuentes de proteína natural. Perdón, y otro comentario que me acuerdo es que hay también formas, hoy en día se está trabajando mucho en hacer una mejora de algunas proteínas a través de fermentaciones, por ejemplo, tratando con fermentación de reducir factores antinutricionales, de mejorar la digestibilidad de algunos aminoácidos. Y es precisamente aprovechar todas esas herramientas biotecnológicas para obtener materias primas que son muy económicas el bajo componente nutricional y que mediante fermentación pues hacemos como una levantamiento, un upgrade de esa materia prima porque mejoramos mucho su digestibilidad atacando sus factores antinutricionales y todo lo que juega en contra de esa digestibilidad. Miguel, un comentario es el siguiente. Si uno mira en los sistemas de producción, estamos trabajando con unas restricciones, en algún momento se llegan casi hasta el 29-30%. Eso implica que la cantidad de proteína y aminoácidos que estamos dando por animal terminan siendo muchísimo menores. O sea que es una manera indirecta de disminuir la cantidad de nitrógeno en heces, o sea, aparte de lo que se está buscando con esas dietas que se están manejando. ¿Usted qué opina? Yo creo que la restricción de alimento pues es un tema, es un mundo.
porque pues empezamos haciendo restricción de alimento en gran parte por producir pollo en altura y por los inconvenientes que tenía con la citis, pero después nos empezó a gustar tanto que lo pasamos para todos los pisos térmicos, para todas las alturas, entonces ya tenemos restricción de alimento en altura, pero también tenemos restricción en baja altura por temas de calor, por temas de que los animales no consumen bien durante el día. Pero sí es una forma de restringir, es una forma de bajar el consumo de proteína. Sin embargo, yo creo que ahí hay varias cosas para mencionar. Primero, en la restricción de alimento pasa algo raro que todavía nosotros no hemos entendido. Es el metabolismo que tiene el animal. Porque el metabolismo, al animal le cambia el metabolismo. Es como si el animal siempre, depende mucho pues también del concepto de restricción, porque vemos que la restricción que hacemos en Colombia es una restricción desde muy jóvenes los pollos y los acostumbramos a estar restringidos. No es que yo, por ejemplo, conozco unos modelos de inducción de enteritis necrótica donde los animales están acostumbrados a consumir alimentación a voluntad hasta el día 20, 22 e inmediatamente le suspenden el alimento por 2 días. Claro, eso genera enteritis necrótica inmediatamente. Y es una forma de inducir esa enteritis necrótica. En Colombia es distinto porque acostumbraron los animales desde muy jóvenes a estar restringidos todo el tiempo. Y eso como que hace que los animales se vuelvan más eficientes porque recordemos que Colombia es un país muy centrado en la conversión. Al productor colombiano le gusta mucho la conversión. Cuando se hace restricción, inmediatamente la conversión se mejora. Y en gran parte, yo no sé qué pasa metabólicamente, es algo que sería muy bueno estudiar en una tesis o en algo, y es que el animal es más eficiente, es como si supiera que le falta el alimento, entonces él metabólicamente compensa y es capaz de sacarle más nutrientes a el mismo alimento que tiene en pequeños momentos del día. Contrario a cuando está a voluntad, porque a voluntad el animalito pues está comiendo constantemente, pero metabólicamente no está siendo tan eficiente. Entonces es como lo que yo considero y además pues no olvidemos que en esos momentos de restricción se incrementa la producción de proteína endógena, es un aspecto interesante, considerable y toda esa descamación, esa renovación de epitelios, son aspectos que también entran a jugar y que generan un valor interesante porque pues esos mismos componentes endógenos son muy ricos en aminoácidos que normalmente la dieta no tiene en esas mismas proporciones. Entonces complementa muy bien el componente proteico de la dieta. Bueno, Luis Miguel, muchísimas gracias por esa excelente presentación y estaba preguntando si hay algún otro interrogante para Luis Miguel. Hay una pregunta para el doctor Villegas. Mientras aparece alguna otra, que es la siguiente, es que doctor Villegas, perdón, y la leo. Doctor Villegas, ¿ha considerado realizar el seminario 2022 vía online? Y muchas saludes. Entonces, yo trato de activar por acá. El doctor Villegas salió de la reunión ya, doctor Wilson. Ay, qué pena, ya. Pues quisiera agradecerle nuevamente a todos los que asistieron a las preguntas que se hicieron y a Luis Miguel la presentación. Gracias. Gracias, doctor Álvaro, por la moderación y las preguntas muy, muy interesantes. Y a todo el equipo, a Mebe, a César, muchas gracias y a todos los asistentes también. Quedo muy agradecidos por la retroalimentación y las preguntas.